Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Vamos con las noticias. Cuando termina la quinta semana de guerra en Medio Oriente, continúan los ataques cruzados. Al menos 8 personas murieron y 95 resultaron heridas en el ataque de Estados Unidos e Israel contra un puente cerca de Teherán. Irán, por su parte, lanzó misiles contra Eilat y Tel Aviv. Irán advierte de acción provocativa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza en el estrecho de Hormuz. El voto programado para este viernes fue aplazado. En tanto, un primer portacontenedores del principal armador francés habría cruzado el estrecho de Hormuz. La misión Artemis II ya se dirige a la Luna. La cápsula Orión salió la noche del jueves de la órbita terrestre y después de encender los sistemas de propulsión, su tripulación viaja hacia las inmediaciones de la Luna, a donde se espera que lleguen el lunes. Las redes sociales forman parte del día a día en la vida de las personas, pero se multiplican las denuncias sobre la adicción que generan las plataformas. ¿Cómo se detecta a nivel médico y de qué manera se puede tratar? Lo vemos en minutos con nuestro invitado del día. La guerra en Medio Oriente se acerca al final de su quinta semana y la región sigue sumida en el conflicto sin señales de salida. Al menos 8 personas murieron y 95 resultaron heridas en un ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra un puente cerca de Teherán. Por su parte, Irán lanzó misiles contra las ciudades israelíes de Eilat y Tel Aviv, impactando una estación ferroviaria, y afirma haber derribado un segundo caza F-35 estadounidense que sobrevolaba el centro del país, según reporta la agencia MER. También se registraron múltiples ataques en otros países de Medio Oriente. Veamos el informe. Este es el momento en que un ataque alcanzó el puente más alto de Irán. El recién construido puente de 136 metros de altura que une Teherán y Karash quedó partido en dos. Varias personas perdieron la vida. El presidente de Estados Unidos reivindicó la autoría del ataque y una vez más intentó presionar a Irán para llegar a un acuerdo. Nuestras Fuerzas Armadas, las más grandes y poderosas, con diferencia del mundo, ni siquiera han empezado a destruir lo que queda en Irán. Los siguientes serán los puentes y después las centrales eléctricas. Los dirigentes del nuevo régimen saben lo que hay que hacer y hay que hacerlo rápido. Sin embargo, el poder iraní rechazó las amenazas de Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores afirmó explícitamente que atacar estructuras civiles no les obligará a rendirse. Esto solo pone de manifiesto la derrota y el colapso moral de un enemigo sumido en el caos. Todos los puentes y edificios se reconstruirán más fuerte que antes. Lo que nunca se recuperará es el daño a la reputación de Estados Unidos. En su discurso a la nación, el miércoles, Trump calificó la guerra de exitosa y afirmó que Estados Unidos estaba cerca de alcanzar sus objetivos estratégicos, uno de los cuales es destruir los misiles ofensivos de Irán y su producción de los mismos. Pero fuentes han informado a CNN de que los servicios de inteligencia estadounidenses estiman que aproximadamente la mitad de los lanzamisiles de Irán siguen intactos después de 5 semanas de guerra. El estrecho de Hormuz sigue en el foco del conflicto. Irán advierte de acción provocativa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza en esta vía marítima. La votación fue aplazada y por ahora no cuenta con una fecha precisa. En tanto, un portacontenedores del principal armador francés, CMA-CGM, habría cruzado el estrecho de Hormuz, según datos de seguimiento de buques del tráfico marítimo. El bloqueo del estrecho sigue impactando la economía a nivel mundial y para intentar paliar la subida de los precios de combustible, países de la Unión Europea implementan ayudas específicas. Aquí los detalles. En Barcelona, cuando los españoles llenan el tanque de su auto, saben que no pagarán la tarifa máxima. El gobierno decidió bajar el impuesto sobre el valor añadido del 21 al 10%, una medida que debería permitir ahorrar en promedio 30 céntimos de euros por litro. Estas ayudas serán aplicadas solo hasta el 15 de junio. Intervenir para evitar que los ciudadanos paguen demasiado por la gasolina también fue la elección de Polonia. No solo bajaron el IVA, también bloquearon un precio diario para el combustible.
lo que representa una gran diferencia para este taxista, quien recorre entre 250 y 300 kilómetros por día. Para explicarlo sencillamente, las tarifas hoy son casi iguales a antes de la subida de los precios. Sin estas medidas, este hombre habría tenido que añadir en promedio 12 euros cada vez que llene el tanque. En 3 meses corresponde a casi 300 euros de economía, entonces sí, estas medidas son indispensables. En Lituania, el gobierno eligió otra opción: impulsar a la gente a tomar el tren en vez del auto, con billetes a mitad de precio. Vamos a tener mucho cuidado con las ventas de billetes de tren. Cuando haya muchas demandas, añadiremos más vagones. La medida se aplicará hasta el 31 de mayo para todos los viajes nacionales. Israel continúa su ofensiva contra Líbano, amenazó con nuevos bombardeos y lanzó órdenes de evacuación contra la población. Según la agencia AFP, hay 4 divisiones del ejército israelí desplegadas actualmente en el sur del Líbano, lo que significa que varios miles de soldados están en el terreno. La radio del ejército israelí anunció que la ocupación de una zona de 8 kilómetros adentro del Líbano será completada dentro de una semana. Nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet, nos amplía. En el sur del Líbano, Israel avanza posiciones y fija nuevas líneas sobre el terreno. Según la radio pública israelí, el despliegue militar podría alcanzar hasta 8 kilómetros desde la frontera en los próximos días. Un movimiento que apunta, sin duda, a consolidarse. Sobre la mesa, además, está la creación de una franja de seguridad de entre unos 2 o 3 kilómetros sin población, donde no se permitiría el regreso ni de civiles ni de combatientes de Hezbollah. Pero ese planteamiento deja en evidencia un límite. Mandos militares israelíes reconocen a su propia prensa que desarmar a Hezbollah no es viable sin ocupar todo el Líbano. Aún así, el ministro de Defensa, Israel Katz, insiste en que se sigue siendo el objetivo principal. Si esa franja se combina con un control más amplio hacia el norte, hasta el río Litani, la profundidad podría superar los 30 kilómetros dentro del Líbano. Eso implicaría impedir el regreso de unas 600.000 personas desplazadas en el sur, mientras no se garantice la seguridad en el norte de Israel. En paralelo, el ejército israelí asegura haber eliminado a más de 1.000 miembros de Hezbollah desde el inicio de la campaña, el 2 de marzo, aunque en el terreno el balance es mucho más amplio, cerca de 1.400 muertos en el Líbano, en ataques que han afectado también a civiles. La presión se extiende además en las rutas de suministro de Hezbollah. En el Valle de la Bekaa, Israel ha amenazado con atacar 2 puentes claves y ya ha bombardeado esa zona, dejando varias víctimas. Con cerca de 1,4 millones de desplazados en todo el país, el impacto ya no es solo militar. Se está configurando una franja vacía de población controlada por Israel y sin horizonte claro de retorno. En otro frente de guerra, nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania que causó la muerte de al menos 6 personas. 542 drones y 37 misiles fueron lanzados desde la noche del jueves contra instalaciones de infraestructura crítica en varias regiones del país. Según las fuerzas aéreas ucranianas, pudieron derribar la mayoría de los artefactos y su ejército habría impactado una refinería rusa en Ufa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Moscú de una escalada pascual frente a su propuesta de cese el fuego por Semana Santa. En tanto, el Kremlin llamó a Kiev a retirar sus tropas del Donbass. En otros temas, el presidente de Francia termina este viernes su gira en Asia. Emmanuel Macron se despide de Corea del Sur luego de haber visitado Japón, naciones con las que el país galo logró pactos estratégicos y propuso una coalición para hacer frente a la hegemonía de Estados Unidos y de China. Nuestra corresponsal en Seúl, Alexandria Roiva, nos habla de cuáles fueron los momentos claves de esta segunda jornada de esta visita a nivel oficial. Sí, esta segunda jornada ha sido bastante intensa. El día ha comenzado para Emmanuel Macron con una bienvenida oficial por parte del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y ha continuado con la esperada cumbre presidencial, en la que ambos presidentes han llegado a una serie de acuerdos en materia de tecnología y ciencia, energía, seguridad y también intercambio cultural.
A continuación han compartido un almuerzo de Estado y Macron se ha dirigido a la Universidad de Yonsei, donde ha compartido con los jóvenes estudiantes una conferencia enfocada a recalcar la importancia de la cooperación internacional. De hecho, durante esta visita ha propuesto la creación de lo que ha denominado como una coalición de independientes enfocada a países democráticos y con la intención de contrarrestar el dominio de China y ese carácter imprevisible de Donald Trump, según las propias palabras de Emmanuel Macron. A continuación ha asistido al Foro Económico Franco-Coreano, donde se ha reunido con representantes de algunas de las principales compañías de Corea del Sur, como Samsung, Hyundai Motors y también Naver. Y el día ha terminado con la visita al nuevo Centro Pompidou de Seúl. El nuevo Museo de Arte Francés abrirá sus puertas en verano y para él ha sido una oportunidad en la que encontrarse con figuras clave de la cultura, la música y el cine coreano. Los astronautas de la misión de la NASA Artemis II ahora se dirigen hacia la Luna. La nave Orión abandonó la órbita terrestre la noche del jueves después de encender los sistemas de propulsión y este viernes se dirigen hacia el único satélite natural de la Tierra. Si todo sale como está previsto, los 4 astronautas deberían de llegar cerca de la Luna el próximo lunes. Más detalles en este informe. Se trata de una maniobra clave, una de las más importantes de la misión Artemis II. 10 segundos antes del encendido para la inyección translunar. Durante casi 6 minutos, la nave Orión ha dado el gran impulso necesario para abandonar la órbita terrestre. A bordo, la tripulación comenta la acción. Gracias a esta inyección translunar exitosa, la tripulación se siente bastante bien aquí, mientras nos dirigimos hacia la Luna. La humanidad ha demostrado una vez más de lo que es capaz. Se espera que los astronautas estén cerca de la Luna el lunes. Ayer, la NASA difundió las primeras imágenes en directo de la cápsula, en las que los astronautas, sonrientes, se familiarizan con su nuevo entorno, tras un despegue perfectamente controlado. 4, 3, 2, 1. La tripulación de Artemis II en camino hacia la Luna. Con este gran impulso, continúa el primer vuelo tripulado con destino a la Luna desde el fin del programa Apolo en 1972. Y cerramos en España con estas imágenes de la Semana Santa. En la ciudad sureña de Sevilla, fieles católicos celebraron durante la noche las procesiones de la llamada madrugada, uno de los momentos más importantes de la conmemoración religiosa. Con devoción y lágrimas, cientos de fieles se emocionaron al ver a los penitentes con sus tradicionales túnicas con capucha y avanzar en silencio cargando a andas de Jesús e imágenes de la Virgen. Vamos con nuestro invitado de salud. Las redes sociales forman parte del día a día en la vida de las personas, pero crecen las denuncias sobre la adicción que pueden generar en los efectos sobre la salud. ¿Cómo saber que eres adicto a las redes o cuándo alzar la mano y pedir ayuda? Para hablar sobre el tema le doy la bienvenida a Antonio López Culebras, quien es terapeuta especializado en adicciones de la Clínica Recal. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué hacen las redes sociales adictivas? Pues, ¿cómo se puede diferenciar, verdad? Porque el uso de redes sociales es algo pues, que usamos todos a diario ahora y es como pues, el teléfono móvil, las redes sociales. Al final, el uso, cuando usamos las redes sociales y distinguimos que hay ansiedad, ahí podemos empezar a hablar de un uso adictivo, ¿verdad? Que empieza por un uso quizás moderado, después entramos en un uso más de abuso, más abusivo, y luego hay una línea muy finita en la cual del abuso podemos pasar a perder el control. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo usemos muchas horas, que dejemos de hacer cosas importantes o compromisos que teníamos pendientes y que nuestras prioridades empiecen a cambiar por usar las redes sociales o el teléfono móvil o cualquier otra pantalla, ¿verdad? Al final lo que ocurre es que hay una ingobernabilidad en el día a día y usamos las redes sociales como si fuese un ansiolítico, ¿no? De una manera ya pues compulsiva
y obsesiva también. ¿Cómo saber entonces cuando llegó ese momento de pedir ayuda de un profesional? Pues el momento es cuando es difícil, ¿no? Porque la persona quizás que esté utilizando, abusando y que haya perdido el control con las redes sociales no se dé cuenta o no quiera darse cuenta, pero seguramente su entorno más cercano ya está viendo pues que hay pues problemas, dificultades y que hay un uso abusivo del teléfono y de las redes sociales o de cualquier otra pantalla, como decíamos antes, ¿verdad? Pero en el caso de que sí me dé cuenta es cuando ya utilizo demasiado las redes sociales, necesito exponerme o estoy también buscando esa forma de buscar la aprobación externa a través de redes sociales, incluso con desconocidos, que ya cualquier aprobación externa justifica el uso, y es importante ver, ¿no?, ese momento de ansiedad, cómo al usar la red social parece que me calma la ansiedad y necesito cada vez usarlo más. O sea, creo que el punto clave sería medir la ansiedad. Después, evidentemente, la autoestima, porque suele haber una autoestima baja y necesito pues usar las redes sociales pues para buscar fuera, ¿vale?, este vacío o esta dificultad, esta inseguridad que estoy sintiendo. Ansiedad, baja autoestima, necesidad de aprobación externa. Estos serían unos síntomas pues claros ya para ver que se está entrando en un comportamiento adictivo. ¿Y cuáles son algunas de las recomendaciones que usted nos podría dar para poder saber controlar el consumo de las redes sociales para no llegar a este punto de adicción? Para controlarlo, primero hay que quizás... En realidad, en las adicciones lo que hacemos es quitar lo que es el consumo para poder tratar la adicción. Es decir, no durante un periodo de tiempo quizás no tener acceso, hacer una desintoxicación de redes sociales y no tener un acceso de momento al principio. Y después aprender a tener un acceso pues más limitado. Es decir, durante una hora en concreto, de tal hora a tal hora, voy a usarlo, ¿verdad? Pero esto sería un proceso cuando ya la persona está más desintoxicada de esas redes sociales y digamos, estabilizada. No al principio, porque seguramente al principio sería muy difícil, si realmente estamos hablando de adicción, pues aprender desde el primer día a gestionar las redes sociales cuando he perdido el control. Primero sería eliminar y después empezar a usar de una manera mucho más controlada y limitada, con unos horarios muy exactos. Y eso estamos hablando para no llegar a la adicción, pero para salir, ¿qué se puede hacer? ¿Para salir de la adicción? Sí. Sí, pues creo que he escuchado bien, ¿no? Para salir de la adicción. Bueno, para no entrar sería esto, pero para salir un poco lo que estaba comentando, ¿verdad? Pues una desintoxicación y un uso. Para no entrar, pues tener estos matices claros, ¿no? Estas luces rojas o detonantes de decir, cuando me veo usar más de la cuenta, pues voy a tratar de corregirlo, ¿verdad? Voy a tener un uso más controlado, no tan abusivo, y cuando ya hemos perdido el control y hay un comportamiento adictivo, necesitamos pedir ayuda y tratar de gestionarlo con un terapeuta especializado que nos pueda ayudar, ¿no?, a volver a un ritmo mucho más saludable. Al final lo que tratamos, ¿no?, porque las adicciones, o sea, cuando hablamos, son síntomas, ¿verdad? Redes sociales, alcohol, sexo, juego, estos son síntomas. Cuando quitamos todo esto, lo que queda es la adicción. Entonces el tratamiento es bastante similar, ¿no? Un poco pues la desintoxicación y luego abordarlo de una manera pues acompañada. Gracias al terapeuta Antonio López por la conversación con France 24. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes por su atención. Los dejamos con la programación de France 24.